continuar con el servicio el día de hoy. Feliz domingo a todos, aquellos que se van a conectar más tarde, que van a ver este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio el día de hoy. Tenemos una presencia de Dios muy bonita en la adoración. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, venimos delante de ti, Señor. Te ponemos este mensaje, te ponemos esta palabra, Señor. Que tú nos hables a nuestro corazón. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tienes, Padre, en esta mañana para nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, le miramos que le extiendes más y más. Padre, ¿qué sería de nosotros, Señor, si no fueras puesto tu mirada en nosotros? ¿Qué fuera sido de nosotros, Padre, si no nos fueras alcanzado? Si no nos fueras escogido, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esa sanidad que has derramado en el corazón de nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que podamos recibir esta palabra, Señor, en nuestro corazón. Que la podamos atesorar. Que podamos, Señor, que haga rema esta palabra en nuestro corazón, para poder recibirla, Señor, y que esta palabra, Padre, caiga en buen fruto. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por ese paso de obediencia, para hoy nosotros podemos reconocer, Señor, que somos sanos, que somos salvos y que tenemos la puerta abierta, Señor, hacia la vida eterna. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, y nunca me cansaré de darte las gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer y por lo que has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, continuamos con la enseñanza. La mayoría de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no creemos en la suerte. Incluso dicen que lo mío es bendición, no es suerte, ¿cierto? Ahora, pero déjame decirte que Dios habla de un tipo de suerte, de bendición para los escogidos de Él. Hoy Dios nos quiere enseñar cómo vivir bajo lo que llamaremos nosotros, ¿es suerte o es una intervención divina de Dios? Bueno, vamos a estar mirando Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Y la palabra de Dios dice de esta manera, dice: observé algo, dice, más bajo del sol. El corredor, dice, más veloz, no siempre gana la carrera. Y esto me llamó mucho la atención. Ahora, que el corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y nosotros hemos escuchado que necesitas ser veloz siempre para poder ganar la carrera. Que si no eres veloz vas a perder. Por este versículo, este texto, dice: el corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y luego sigue diciendo: y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Ahora, los sabios a veces pasan hambre, dice el texto este. Los habilidosos, dice, no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos, dice, no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, dice, de estar en el lugar correcto y en el momento más oportuno. Ahora, este versículo fue escrito ¿por quién? Bueno, este versículo fue escrito por el hombre más sabio, por el hombre más sabio de todo el mundo, que fue Salomón. Ahora, el sistema de este mundo, la carrera la ganan siempre los veloces. La batalla siempre la ganan los más fuertes. Los sabios tienen más abundancia. Los habilidosos saben más hacer más negocios y tienen mucho dinero y son instruidos a tener éxito en la vida. Ahora, el sistema del mundo es un sistema basado en méritos y en logros, lamentablemente, de la gente. Y eso no es necesariamente mal. ¿Por qué? Porque nos va a empujar siempre a buscar hacer las cosas bien. Como dice el mismo Salomón en el versículo que leímos anteriormente. Ahora, en Eclesiastés 9:11 dice: todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas, dice, a la tumba, dice, no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien, dice. Hágalo bien.
Porque cuando vayas, dice, a la tumba no habrá más trabajo. Ya no hay nada que hacer, ya no hay proyecto, ya no hay conocimiento, ya no hay sabiduría. Es lo que está diciendo este texto. En otras palabras, el mundo adoctrina a las personas a creer que serás más exitoso en medida de que seas más veloz. Que serás más exitoso si eres más fuerte. Que serás más exitoso si eres más sabio. Que serás más exitoso si eres más hábil, más instruido. Algo así como en el mundo animal. Solo los fuertes son los mejores que van a sobrevivir. Más o menos así. Ahora quiero que sepan una cosa. Que Dios quiere que nosotros triunfemos en todo lo que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros triunfemos y que tengamos éxito en todo lo que nosotros hacemos. En todas las áreas de nuestra vida. No en algunas áreas. Dios quiere que tú y yo tengamos éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Y lo más precioso, aunque no seas veloz, aunque no seas fuerte, aunque no seas sabio, aunque no seas hábil, aunque no seas instruido, Él ha prometido que Él nos va a elevar por encima de este sistema, de este mundo. Siempre y cuando, si nosotros confiamos en su amor, confiamos en su gracia, confiamos en su favor inmerecido, que significa que no nos lo hemos ganado, pero que Dios nos lo ha otorgado. Ahora el Espíritu Santo inspiró a Salomón a decir que tu éxito no depende de que seas el más fuerte, que tu éxito no depende en el que seas el más hábil, que tu éxito no depende en el que seas el más veloz, que tu éxito no depende aunque sea el que seas el más sabio, sino que todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en el momento oportuno. Así que como creyentes, como hijos de Dios, tú y yo tenemos una ventaja que el mundo no la tiene. Tú y yo tenemos una ventaja adicional para poder tener éxito en este mundo lleno de méritos, de éxitos, en este mundo de méritos, en esta meritolandia que se está viviendo hoy en día. Tú y yo contamos con el favor inmerecido de Dios. Tú y yo contamos con estar en el lugar correcto, porque Dios siempre nos va a poner a ti y a mí en el lugar correcto, en el lugar exacto donde tú y yo debemos de estar. De aquí el mensaje que lleva por título: ¿será suerte o será una intervención divina de parte de Dios? ¿Qué creen ustedes? Tú y yo necesitamos estar en el lugar correcto, en los lugares y en los momentos correctos. Ahora, hay muchas palabras y conceptos que lamentablemente hoy en día el diablo las ha tomado, se las ha robado y las ha apropiado para cambiarles el significado común. Como por ejemplo la palabra amor, la palabra religiosidad, la palabra riqueza, la palabra prosperidad y también la palabra suerte. Hoy cada persona le da un significado especial a cada una de estas palabras, sin preocuparse realmente lo que Dios diga o lo que significa cada una de ellas. Y en este sentido, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, muchas veces nos reservamos esa palabra de suerte. Pero la palabra suerte, escúchame bien, Dios la define como estar en el lugar y en el momento correcto. La Reina Valera la traduce de estar en el momento correcto. En la Reina Valera, Eclesiastés 9:11 dice así. Dice, me volví y vi debajo del sol, dice, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún, dice, de los sabios el pan, dice, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, dice, acontecen a todos. La palabra acontecen, escúchame bien, en la versión nueva traducción viviente, la traduce como suerte.
Y en el original hebreo, la palabra Cana, que significa encontrarse sin previo aviso, o a la suerte de estar presente, o en otras palabras significa ocurrir en el momento adecuado. Dios siempre nos va a poner a ti y a mí en el momento adecuado, nos va a poner en el momento presente. Y esa es la intervención divina de Dios, que Dios siempre nos va a poner a ti y a mí en el momento correcto, en el momento exacto, donde tú y yo debemos de estar. Tenemos la historia de David, todos conocen la historia de David. David venció a Goliat, todos hemos leído, hemos sabido la historia, que David va y vence a Goliat. Ahora, David venció a Goliat no porque era un gran guerrero. David venció a Goliat no porque era veloz. David venció a Goliat no porque era el más fuerte. David no era el más fuerte, pero David venció a Goliat. David no era el más sabio, pero aún así David venció a Goliat. David no era el más inteligente, pero aún así David venció a Goliat. Sino más bien, escúcheme bien, porque Dios le dio y lo llevó ahí y lo puso en ese lugar y lo puso en el momento exacto y en el momento correcto. David era el octavo hijo de Isaí. Y probablemente David era un bastardo, se puede decir así. ¿Por qué? Porque David fue engendrado fuera del matrimonio. Y aún el mismo David lo dice, que él fue concebido en pecado. Y lo puedes mirar en el Salmo 51. Te invito a que lo leas. Lee el Salmo 51 y vas a mirar cómo David se sentía. Cómo él decía, yo fui engendrado, dice, por el pecado de mi madre. Ahora, ¿quién era David? Todos sabemos la historia de David. David era el que cuidaba ovejas, ¿cierto? Era el que cuidaba las ovejas de su padre. Era un pastorcito. ¿Y por qué digo pastorcito? Porque David era un muchacho cuando él cuidaba las ovejas. Era un adolescente. Se cree que en ese tiempo David tendría entre 15 a 16 años de edad. ¿Por qué te digo eso? Porque si no él fuera estado en el mismo ejército donde estuvieran sus hermanos, y en ese entonces no se podía inscribir en nadie al ejército, al menos que fueras mayor de edad, que tuvieras 20 años de edad, como sus hermanos. Ahora, todos sabemos la historia de David. David estaba cuidando las ovejas, las estaba pastoreando, cuando su padre lo manda a hablar a David. Le dice, hey David, ven, quiero que le lleves estas provisiones a tus 3 hermanos, esos hermanos que están todavía enfrente de la batalla. Y todos conocemos la historia. En primera de Samuel, capítulo 17, del versículo del 17 al 19, vamos a mirar lo que dice la historia. Ya todos la conocemos, vamos a recordar una vez más. Dice así, un día, dice, Isaí le dijo a su hijo David, dice, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto, le dijo, ya, rápido, vete pronto, de inmediato, le dijo, al campamento al campamento para dárselos a tus hermanos. Versículo 18, lleva también, dice, estos 3 quesos para el jefe del batallón. Y luego le dice, averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme la prueba de que ellos están bien. Perdón. Versículo 19 dice, los encontrarás en el valle de Ela con Saúl y todos los soldados de Israel peleando contra los filisteos. Eso miramos. O sea que su papá le manda a hablar a David y le da unas instrucciones, vete de inmediato, lleva estas provisiones, llévale comida a tus hermanos, y investígame cómo están, tráeme noticias, cómo se encuentran en el campo de batalla, si todo está bien, si ya destruyeron, si ya vencieron a los filisteos, cómo están, si hay bajas, tráeme todo un informe completo. Ahora David, podemos mirar aquí que David era el mandadero de su padre. En pocas palabras podemos decir que David empezó el Uber Eats, a hacer delivery comidas. Ahí fue donde empezó en la Biblia. Por si no lo sabía, hoy usted lo sabe. El Uber Eats empezó con David. Aquí en la palabra de Dios. Ahora, por instrucciones de su papá. Y cuando llegó David, al escuchar, él escuchó todo lo que estaba pasando.
Él escuchó que un gigante, dice, un filisteo, un incircunciso, estaba dando gritos, atemorizando al pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel. Y eso incluía aún al rey Saúl y a sus 3 hermanos. Ahora, todos sabemos que el ejército de Israel tenía todo para vencer al filisteo. Eran hombres preparados, eran hombres de guerra, eran hombres instruidos para la batalla, eran hombres que estaban listos para la batalla, para vencer. Pero hubo algo que no los dejó pelear. Hubo un temor que atemorizaba cada vez que este gigante se paraba y los desafiaba. Y dice que se levantaba de día y de noche y los desafiaba. Y ahí, escúchame bien, y ahí Dios puso a David. Ahí Dios le dio el caram. David recibió una suerte divina de estar en el momento preciso, de estar de parte de Dios, y lo puso ahí para vencer al gigante y para que cambiara la vida de David. ¿Por qué te digo que cambió la vida de David? ¿Por qué? Porque David recibió una recompensa. Ahora, el que venciera al gigante iba a tener una recompensa, y ni aún así ninguno del pueblo de Israel se atrevió a pelear contra el gigante, porque el temor era más fuerte que las capacidades que ellos tenían. Ellos tenían a Dios de su lado. Ellos tenían todo para ganar. Tú y yo tenemos todo para ganar. Tenemos a Dios de nuestro lado, así como lo tenía el pueblo de Israel, así como lo tenía David. Pero David sabía, y él escuchó, que el que venciera a ese gigante iba a tener una recompensa. Y tú y yo, cuando vencemos gigantes, tenemos recompensa. Una recompensa de parte de Dios. Y David escuchó cuál era la recompensa. Y estas fueron las recompensas que de David, por estar en el lugar preciso, en el momento correcto, de parte de Dios, por estar él ahí. Y ahí Dios llevó a David. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, vamos a leer. Y luego vamos a leer el capítulo 18, del 1 al 5. Dice así, 1 Samuel 17, 25. Dice: algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. Están hablando de Goliat, que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza, dice, y lo mate. Ahora, no nomás era de vencer al gigante. Aquí había una instrucción, había un requisito. Era de vencerlo y matarlo. Ellos sabían, ellos necesitaban matar al gigante. ¿Para qué? Para que no se volviera a levantar y peleara con ellos. Por eso era necesario que lo mataran. Dice: a quien lo vence y lo mate, el rey, dice, o sea, Saúl, lo colmará de riquezas. Además, dice, le dará su hija como recompensa. Pocas palabras, el que matara a ese filisteo, a ese gigante, se iba a convertir en el yerno del rey Saúl. Y luego sigue diciendo así: que quedará, y luego dice, le dará, dice, su hija como esposa, y su familia quedará exenta, dice, de impuestos aquí en Israel. En pocas palabras, no más taxis, no más IRS, no va a pagar más taxis nunca más. Esto se ve agradable para nosotros hoy en día. Nosotros debemos pagar taxis cada año. Aquí el que matara al gigante iba a estar exacto, ya no iba a pagar impuestos en Israel. Ahora, en 1 Samuel 18, del 1 al 5, dice así: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio desde ese día. No lo dejó volver a casa de su padre. Versículo 2. Jonathan, dice, por su parte, entabló con David una amistad entrañable. Y luego dice, y llegó, dice, a quererlo como a sí mismo. Y todos conocen la historia. David y Jonathan hicieron una amistad, que se querían como hermanos. Versículo 3 dice: tanto que lo quería, que hizo un pacto con él. Se quitó su manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica. Y aún así, dice, su espada, su arco, su cinturón, cualquier encargo, dice, que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito.
lo que David hacía, lo hacía y lo cumplía con éxito. No nomás ahí te va, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si me sale. No, David lo hacía con éxito. Dice, de modo, dice, que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. Podemos mirar, ahora que David ya estaba al mando del ejército de Israel, dice, con la aprobación de los soldados, y Saúl y hasta los oficiales. Ahora, esto ocurrió porque David empezó a confiar y confiaba en Dios. Y Dios lo puso en el momento correcto y en el lugar correcto. Tendrás un buen éxito y un buen trabajo en tu negocio, en tu matrimonio y en todas las áreas de tu vida sin ser el más veloz. No necesitas ser el más veloz para poder tener éxito en tu matrimonio, para poder tener éxito en tu negocio. No ocupas ser el más veloz. No ocupas el ser el más fuerte, no ocupas ser el más hábil, no ocupas el ser el más sabio o el más instruido. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a poner en el momento adecuado y en el momento exacto. Ahora, su protección siempre nos va a proteger. Su protección siempre nos va a cuidar y siempre nos va a poner en los lugares correctos. Confía en Dios, porque Dios siempre te va a poner en el lugar exacto para bendecirte, para protegerte. Tal vez tú dirás, hermano José, yo no califico con todo lo que usted me está diciendo. Y muchas veces pensamos que tú y yo no calificamos en este mundo. ¿Por qué? Porque somos lo más vil, lo más menospreciado. Pero te tengo una noticia muy importante en esta tarde. Fíjate que Dios utiliza lo vil y lo más menospreciado. Y lo podemos ver con David. Otra de las características de ser los suertudos divinos es que se creen que tienen que creer en todo su corazón lo que dice el siguiente versículo que vamos a leer. Dios siempre va a usar al que se deja de usar, al más vil, al que el mundo no quiera, al menospreciado. Dios lo va a usar. En 1 Corintios capítulo 1 del versículo del 26 al 29 dice así. Dice, recuerden, dice, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, de ilustre en cuna, cuando Dios los llamó, dice, versículo 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Así que si tú te crees menospreciado, déjame decirte que Dios te va a usar para avergonzar a este mundo. Y luego sigue diciendo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios, dice, escogió lo despreciado. Si tú fuiste despreciado, te felicito, que haya ido mucho dolor. Dios te escogió a ti y a mí. ¿Para qué? Porque el mundo, dice, de cuna humilde, los que se consideran como nada, y lo usó para convertirse en nada de lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse de la presencia de Dios. Ahora, no importa cuál sea tu condición hoy en día, no importa cuál sea tu condición de cómo llegaste al Señor, hoy Dios le encanta usar el menos para avergonzar al más. Hoy en día Dios quiere usar a los débiles de este mundo para vencer a los fuertes de este mundo. Ahora yo te voy a contar una historia. Yo cuando era niño, yo tenía un problema, era tartamudo yo. Por esto puedo entender lo que Dios me llamó a predicar. Yo no voy delante de la gente. Cuando yo era un niño, un joven que era tartamudo, tenía tanta inseguridad, era un hombre temeroso, no podía tener conversaciones con personas. ¿Por qué? Porque tartamudeaba mucho y la gente se burlaba de mí. Ahora, me daba mucha pena hablar con la gente. Me daba mucha pena, vergüenza hablar con mis amistades, con mis amigos. Ahora, yo me casé porque Daniela me buscó a mí, no porque yo la busqué a ella. No es cierto. Ahora, porque era un hombre inseguro, un niño inseguro. Usted sabe que en la primaria y en la secundaria es duro estar ahí. Es duro sobrevivir ahí.
Ahora, mi defecto en el habla solo era el más visible que yo tenía. Yo tenía muchos temores, tenía muchos defectos, tenía muchas debilidades. Era una persona insegura, me sentía rechazada, me sentía incapaz, me sentía humillado, yo me aislaba mucho por el problema que tenía. Ahora, ¿se imagina usted el trauma que tenía el hermano José cuando lo pasaban a leer enfrente de todo el salón? ¿O que yo preguntara una pregunta? Jamás. Yo nunca tuve dudas, todo lo sabía. Porque era más el temor que tenía. Yo nunca me atreví a preguntar nada. Ahora, ¿quién de mis amigos en la primaria se podrían imaginar que José Antonio García Rodríguez, el tartamudo, se podría parar enfrente de personas y predicar la palabra de Dios? ¿Quién se lo imaginaba? Ahora, qué gusto me da imaginarme. Ni yo menos me lo imaginaba. Pero qué gusto me da imaginarme que mientras ellos se burlaban de José, Dios estaba diciendo: voy a hacer de este niño una persona que yo lo voy a usar para mi reino. Y si Dios lo hizo con mi debilidad, si Dios lo hizo con mi inseguridad, si Dios lo hizo con todos mis defectos, te tengo una buena noticia para ti también. También Dios lo puede hacer con la tuya. Cualquiera que sea la situación que te estés viendo, solo necesitas creerle que a Él le va a encantar usar, y le encanta usar siempre lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo insensato, para la gloria de su reino. Ahora, cuando Dios me quitó lo tartamudo, no sé cuándo Dios me lo quitó. Esta mañana, cuando estaba haciendo este mensaje, Dios vino a mi corazón. Yo le pregunté al Señor cómo fue. Y Dios empezó a mostrarme, empezó a recordarme mi niñez. Ahora, yo he estado en un proceso de restauración. He hecho restauraciones, he hecho sanidad interior, he hecho muchos ciclos de sanidad interior. Pero Dios no me lo había mostrado, sino que hace en esta mañana. Y le decía: Señor, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo se quitó todo? Y Dios me llevó a recordar, donde nosotros vivíamos estaba una iglesia en una esquina. Y nosotros siempre íbamos a esa iglesia los domingos para ver qué nos regalaban ellos. Y yo me acuerdo que estaba una maestra, ya ancianita la maestra, y Dios me trajo todo esto a memoria. Yo no lo había recordado. Nosotros íbamos a ver qué nos regalaban. Y ella nos enseñaba cantos. Yo me aprendí el canto: yo tengo un amigo que me ama. Y sin ser cristiano, ahí me lo aprendí yo. Nos ponen a hacer manitas de yeso. Y Dios me mostró esta mañana que esa ancianita empezó a orar por José, para que se le fuera su timidez, para que se le fuera todo lo tartamudo que él estaba. Y por la misericordia de Dios, Dios me sanó de eso. Y todo empezó por esa persona que empezó a orar por mí. Dios sabía el plan que tenía para José. Dios puso a José en el momento correcto de mi niñez, en esa iglesia. Yo vengo de otro ambiente diferente, pero puedo ver cómo es la misericordia de Dios. Ahora, Dios siempre va a utilizar al humilde. Otra característica de los que viven a diario, de la suerte divina, es la humildad. Necesitamos humildad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo del 30 al 31 dice así. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios, dice, hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo, dice, nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo justos a ti y a mí delante de Dios. Nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó del pecado. Por tanto, dice, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ahora, jactarse es todo lo menos de un acto de humildad. Según el diccionario, es hablar o presumir una persona que tiene una cierta cualidad, aunque no lo tenga, dice. En pocas palabras, es un sinónimo de orgulloso.
La jactancia conduce y proviene de ser orgulloso. Ahora la palabra dice que si algo tenemos que hablar y de presumir, es solamente del Señor. ¿Por qué? Porque Él hace todo posible que nosotros lo podamos hacer. Jactarse es algo lo contrario de ser humilde. Y esta es la tercera cosa, ser humildes. La primera cosa es que Dios siempre te va a poner en el lugar y en los momentos correctos. La segunda cosa es conocer sus debilidades y saber que Dios las usará para que tengas éxito en este mundo. Y el tercer punto seamos humildes. No se jactan de lo que hacen. Y siempre van a exaltar a Dios por todo el éxito que tú tengas. Ahora, David no pareciera humilde, pero David lo era. David tenía todo esto. Aunque si no conoces la historia de David, David derrotó a Goliat. Podrías pensar que David no fue humilde porque David le gritó a Goliat con gran fuerza y con gran seguridad. Cuando David se enfrentó a Goliat, David llevaba una seguridad tremenda que David lo iba a vencer. Llevaba las fuerzas, llevaba la certeza que lo iba a vencer. En 1 Samuel capítulo 17, del versículo del 40 al 47 dice así. Dice David, tomó su bastón, fue arriba a escoger, 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego honda en mano, se acercó al filisteo. Por su parte, el filisteo por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Pero podemos mirar que Goliat no era tan valiente como decían. ¿Por qué? Porque tenía que llevar un escudero, tuvo que llevar un escudero para poderse enfrentar a David. Y le echó una mirada a David, y al darse cuenta dice que era apenas un muchacho, trigueño, buen mozo. Con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, le dijo, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, le dijo, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Versículo 46 dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo, le dijo otra vez, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército del filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo, sabrá que hay un solo Dios de Israel. Versículo 47. Todos los que estaban aquí, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David sabía que la pelea no era de él. David sabía que Dios le iba a entregar a Goliat, y esa es la expresión de humildad de David. A David habló con toda humildad. Ojo, la humildad no tiene que ver como tú hables con suavidad, o como tú caminas inclinado, con los hombros caídos, o con los ojos casi como borrego y al morir. No, eso no es humildad. Puedes tener todo eso, pero no puede ser humildad. La humildad se considera en ocuparse de lo que Jesús quiere. La persona sabe que sin el Señor no puede tener éxito. Por eso siempre depende de Dios, y Dios hará todo lo posible. Cuando alguien es arrogante, es orgulloso. Y cuando alguien es orgulloso, confía en sí mismo, se jacta de sí mismo y no puede hacer las cosas. Y todo hace las cosas en sí mismo. Y ese fue Goliat. Cuando alguien es humilde, está centrado en Jesús. Si te das cuenta, David no le gritó a Goliat. David le gritó a Goliat, pero no se jactó de que lo iba a derrotar, sino que siempre le dio la gloria a Dios y le dijo: Dios te entregará a ti en mis manos y yo te voy a destruir. Eso es ser humilde. Por eso la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, el hombre más humilde sobre toda la tierra,
¿Por qué lo dice así? Porque Moisés siempre confiaba en Dios. Ahora, no menosprecies los comienzos pequeños. La cuarta y la última es eso. No menosprecies los comienzos pequeños. Ahora, en Zacarías 4:10, vamos a ver el contexto de este versículo. El contexto de este versículo era la construcción del segundo templo de Jerusalén. Era en el año 456 antes de Cristo, que duró pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos fueron y destruyeron el templo. Ahora, el primer templo de Salomón lo derribaron los babilónicos unos 80 años antes de la construcción del segundo templo. Ahora, pero los ancianos estaban desanimados. Los ancianos estaban tristes porque el segundo templo que estaban construyendo no iba a tener el resplendor que el primer templo que Salomón había construido. No sería tan grande, no iba a estar lleno de oro ni de piedras preciosas. Pero me encanta porque el Señor manda al profeta Zacarías. Le dice: ve y dale este mensaje. Fíjate el mensaje que les da Zacarías. Zacarías 4, versículo 10. Le dice: no menosprecies estos momentos, estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Esto es lo que los empresarios dicen hoy en día. Piensa en grande, pero comienza siempre en pequeño. Y necesitamos hacer eso. Piensa en lo grande, pero enfócate en lo pequeño. Empieza en lo pequeño. Ahora, si alguien tiene al Señor, tú y yo tenemos al Señor de nuestro lado, porque Él sabe que tú y yo, y Él nos hizo justos a ti y a mí. Él nos hizo merecedor del favor inmerecido que teníamos. Ahora, no desprecies en empezar algo pequeño. Ahora vamos a ver algunos comienzos de algunos personajes de la Biblia que empezaron en lo pequeño. David no despreció empezar siendo un pastorcito cuidando ovejas, siendo el mensajero de su papá y de sus hermanos, y por obediencia a su padre, eso lo colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, en el momento preciso. Comenzó momentos pequeños, y podemos ver que David terminó siendo el rey de Israel. Josué empezó como ayudante y acompañante de Moisés. ¿Y quién acabó siendo Josué? Josué acabó siendo el conquistador de Israel. José, el hijo de Jacob, comenzó siendo un esclavo, carcelero, y terminó administrando el reino más poderoso sobre la tierra en ese tiempo, que era Egipto. Daniel comenzó siendo un secuestrado por los babilónicos, encarcelado injustamente. ¿Y cómo terminó Daniel? Daniel terminó siendo el gobernador más importante de Babilonia y administró todo el territorio babilónico. Ruth, otro ejemplo, viuda, pobre, se alimentaba de recoger lo que los cosechadores iban tirando al suelo. Esta era Ruth. Bueno, Dios la puso en el campo de Boz, un agricultor millonario que la vio y se enamoró de ella. Se casaron, formaron parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ruth es la bisabuela de David. Empezó en lo pequeño. Ahora, si te fijas, la intervención divina de Dios siempre va acompañada con los hijos de Dios, con los que creen. Y el mejor ejemplo que tenemos tú y yo es Jesús. En Filipenses 2, versículo del 5 al 9 dice así. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, fue tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobrepasa sobre cualquier nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están del que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. Jesús es nuestro mayor ejemplo de lo que es menospreciar. Jesús comenzó en lo pequeño, confiando en Dios. Tú y yo, Él nos pondrá siempre en el lugar correcto, para que tus propósitos, para que tus sueños se hagan posible. Y no necesitas ser el más sabio, el más rápido, el más fuerte, el más hábil y el más instruido. Dios siempre nos va a poner a ti y a mí en el lugar correcto, a la hora correcta, siempre y cuando le creamos a Jesús, le creamos a Dios. Esta es una oración en la Biblia que se conoce, la oración del sirviente sin nombre. Y con esto termino. En Génesis 24, versículo 12 dice así. Dice: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oro, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Esta oración no sabemos quién la hizo. Lo único que sabemos que fue un sirviente que le servía a Abraham. Esta oración hizo que el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Estando parado delante del pozo, había muchas doncellas sacando agua ahí, y él no sabía cuál elegir para su hijo. Él oró pidiéndole el favor de Dios, la intervención de Dios, para encontrar mujer para su hijo, para el hijo de su amo. Y encontró una mujer, y esa mujer era Rebeca. Y ustedes conocen la historia de Rebeca. Confía en que Dios te pondrá en el lugar correcto. Confía en su gracia, confía en su favor inmerecido y en los lugares correctos donde Él te va a poner, aunque no seas veloz, aunque no seas fuerte, aunque no seas sabio. Él te va a poner ahí. Confía en Dios, que a Dios le gusta usar lo más vil y lo más menospreciable, el que fue humillado. ¿Para qué? Para que lleve la gloria de Dios en todo tiempo. No desprecies tus pequeños comienzos, ni tus pequeños pasos, pequeños en victoria. Sé obediente al Señor en todo lo que hagas, y verás que tu pequeño comienzo, Dios se alegrará de él, y pronto Dios te va a dar su cara, y te pondrá en el lugar correcto, porque tú decidiste vivir bajo la gracia de Dios y bajo el favor de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a cerrar esta enseñanza dándole gracias a Dios, porque Dios nos ha escogido, y creyendo con todo nuestro corazón que Dios siempre nos va a poner en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, dándote las gracias por esta palabra que has dado a nuestro corazón. Gracias por recordarnos, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos entendido que hemos sido despreciados, que hemos sido rechazados, que nos hemos sentido lo más vil de este mundo. Pero hoy he entendido, Señor, que tú escoges lo más vil de este mundo para darte la gloria a ti en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque hemos reconocido que tu misericordia es tan grande y que siempre la sigues extendiendo hacia nosotros. Gracias por esta palabra, que hoy nos recordases una vez más, Señor, que nuestros planes, nuestros propósitos están ligados, Señor, en el momento exacto que tú tienes para nosotros. Ponnos, Señor, en el momento adecuado. Señor, pon eso en nuestro corazón, que es necesario empezar con cosas pequeñas para terminar, Señor, haciendo las cosas grandes. Hoy en día te damos las gracias una vez más. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Cerramos este momento, Señor,